7:07 de la mañana, y después de hablar de la detección de mentiras o mentirijillas, vamos a hablar de otras cuestiones que desde luego tienen una finalidad importantísima, especialmente para aquellos que más nos necesitan, para aquellos que más lo necesitan. Se llama la asociación Yoliwani. Tiene un significado que es fuente de vida, una asociación sin ánimo de lucro con sede en Gran Canaria. Hasta ella hemos llegado a través de un compañero periodista, Chano Quintana. Chano, buenos días. Buenos días, María, un placer de escucharte y de oírte. Te oigo todos los días, pero sobre todo poder interactuar contigo, un placer. Pues igualmente, Chano, para mí también es un placer, que además vienes muy bien acompañado, Chano, por la impulsora de Yoliwani. Efectivamente, estamos acostumbrados a estar dándole publicidad, que es bien, muy bien, a grandes ONGs, con grandes infraestructuras, con grandes medios en los países más deprimidos del planeta, pero también hay gente anónima, gente que de una manera o de una forma individual, pues aspira a acudir a aquellos puntos donde no llegan esas grandes ONG, y es el caso de Sandra Spunmayer. Ella es austriaca, lleva ya pues 20 años aquí afincada en Canarias, lo único que le falta es el acento canario, pero de resto su ADN es prácticamente canario. Ha impulsado un proyecto que yo conozco fiel y fidedignamente, y que desde luego ahí estamos colaborando de cuerpo y alma para echarle una mano, porque ella se dedica a ayudar a aldeas, a poblados indígenas en el centro mismo de Guatemala, en plena selva. Bueno, y ella está allí, está aquí con nosotros. Sandra, buenos días. Buenos días. Sandra, tu vida dio un giro radical, ¿no? De repente conoces allí en primera persona, y aquello fue poner los pies en el suelo, pero en todos los sentidos, ¿no?, que nos permite la vida, hasta el punto de dar un giro radical a tu carrera profesional. Exactamente. Yo con Guatemala tuve la primera oportunidad de ir hace 20 años, de hecho fue para aprender español, y me quedé tan impactada con la pobreza que tienen ahí que yo me juré a mí misma que algún día me gustaría ayudar. Entonces yo vine a Canarias, estaba trabajando, tenía un puesto con mucha responsabilidad, y hace 3 años ya dije, no, ya llegó el momento, yo he hecho todo lo que quería, y si no lo hago ahora, no lo hago nunca, porque la gente es más fácil decir mañana, mañana, y nunca lo haces. Entonces hace 3 años cogí excedencia de mi trabajo y di el cambio total. Empecé con la asociación. Chano, ahí yo creo que está el primer mérito y muy reconocible por parte de Sandra, ¿no? El tener un puesto importante de trabajo, con las comodidades propias y también las incomodidades, porque es mucha responsabilidad, pero el decir o ahora o nunca. Efectivamente, más Sandra era una alta ejecutiva de una empresa internacional dedicada al sector turístico, de un operador, el más importante que opera, que interviene en Canarias, y decidió cambiar de vida con un todo perfectamente solventado, con una calidad de vida económica, de relax, de tranquilidad, y le pudo más ese objetivo y esa obsesión de ayudar al prójimo, sobre todo a niños en esas aldeas recónditas de Guatemala, que vivir una vida cómoda. Por eso yo, en ese sentido, mi absoluta admiración, porque a pesar de todo esto ella sigue siendo igual de sencilla, igual de humilde, y no es consciente del paso que ha dado. Sandra, ¿un paso te costó mucho darlo por todo lo que dejabas atrás, al menos profesionalmente? Me ha costado, es decir, el proyecto en teoría ya lo estaba haciendo mientras estaba trabajando, pero empecé a ayudar un poco a mi manera, pero después ya casi 1 año que estaba haciendo ese proyecto, porque claro, no tenía idea de hacer una asociación ni montar empresas. Y después me costó algunas noches sin dormir y alguna lágrima también, pero cada vez que yo me sentaba, me acuerdo, por la noche para pensar qué podría hacer y empezar el plan de marketing y comercial, yo sentía tanta energía que me subía que digo, no, esto es lo que necesito hacer con todos los riesgos que conlleva esto, claro. Unos riesgos que obviamente quedan en un segundo plano, Sandra, cuando uno conoce la situación de Guatemala, y especialmente de esas zonas más alejadas, más rurales, uno de los países más pobres del mundo, con una comunidad indígena de más del 50%, y cómo son esos sitios alejados y la vida de esos niños. Hay que imaginarse que, claro, nosotros aquí estamos a lo mejor acostumbrados a ver mucha pobreza, pero cuando tú estás in situ ahí, esto cambia totalmente la cosa, porque tú vas a ir, tienes un calor de 40 grados, casi 100% de humedad, la gente es distante, los niños cuando te ven, o los adultos también al principio no vienen a ti, sino te miran como decir, mira, viene otra extranjera a ver si vuelve o no vuelve. Entonces la situación es muy difícil, los niños van descalzos, el primer pueblo que cogí está 8 horas en coche de la capital de Guatemala, todavía en medio de la selva.
Hay peligros también, una vez nos estaban persiguiendo ahí con metralletas ya también, que gracias a Dios al final no ha pasado nada, pero es muy difícil, es decir, cuando estás ahí, a veces te quedas pensando, dices, Dios mío, es que yo no me puedo imaginar todavía después de estos años que de verdad hay tanta pobreza. Una pobreza por la que hay mucho que trabajar, donde se establecieron unas prioridades, Sandra. ¿Por dónde querían empezar, teniendo tanto en lo que trabajar? Entonces, mi idea realmente principal, y sigo teniendo esta idea, es invertir en la educación, porque ellos no tienen escuelas, es decir, los pueblos estos tienen derecho de tener un profesor, pero muchas veces, como está muy lejos de ese pueblo, el profesor después no va o va pocas veces, entonces, pero aunque vaya, no tiene material escolar, no tienen libros, no tienen lápices, no tienen cuadernos, no tienen nada. Entonces, los padres no ven la necesidad de mandar a sus hijos ahí para que estudien porque no lo entienden tampoco. Entonces empecé con esto. Lo que pasa cuando yo estuve ahí con la primera vez entregando todo esto, me di cuenta que ellos realmente tenían otra necesidad más básica todavía, es el agua. No tienen agua limpia la mayoría de la gente. No tienen agua, claro, y todo eso tiene unas consecuencias gravísimas en la salud, ¿no? Sí, tienen 6, 7, 8 veces al año, tienen diarrea muy fuertes y muchos niños, sobre todo hasta menos de 5 años, se mueren de esta diarrea. Cualquiera nos estremece con esto, ¿no, Chano? Sí, porque vemos la primera causa de muerte en todo el planeta, en aquellas zonas más deprimidas, y no es ni el tifus, ni es el ébola, es precisamente la deshidratación por diarrea. Y vemos las estadísticas de que cada 2 minutos o 3 minutos fallece un niño. Mientras estamos haciendo esta entrevista, quizás puedan morir 6 o 7 niños por diarrea. Entonces, es lo que dice Sandra, se dio cuenta de que antes que estudiar, había primero que garantizar que no falleciesen. Y ahí está pues esa labor ella que les ha llevado, porque cuando hablan, no, ustedes, es que Sandra sola, además te describo, María, Sandra es austriaca, rubia y de ojos azules. Imagínatela, es muy guapa, imagínatela en medio de la selva, y ella contó ahora, de forma muy rápida, sin darle importancia, cuando una banda de narcos las persigue por medio de la selva con metralletas para asaltarla, ¿no? Sí, pero con una vida puesta en peligro, Sandra. Sí, totalmente, no hay. La situación era totalmente surrealista. En el mismo momento lo ves, pero yo creo que el peligro me di cuenta después cuando había pasado la situación esa. Hasta que no la superaste, no fuiste consciente de dónde te habías metido, ¿no? Sí, exactamente. Y de hecho, esa zona el año pasado no he vuelto. Tengo que volver este año otra vez porque hay que cambiar los filtros de agua, pero el año pasado no fui a visitarles porque yo tengo un niño pequeño también en casa y ahí sí que... Tienes que priorizar también tus riesgos personales y familiares, ¿no? En ese momento sí, yo vuelvo porque tengo que volver, porque he hecho un compromiso de cambiarle los filtros, porque los filtros hay que cambiar cada cierto tiempo. Pero el año pasado ya como cogí otro pueblo nuevo, también más pobre todavía, pero un poco menos inseguro en esa zona. Sandra, ¿cuándo nace? ¿En qué año? Ya dices, vamos a montar esta asociación, esto hay que articularlo, estas ayudas tienen que llegar, estos filtros para el agua y también ese material escolar. En 2012 es cuando yo empecé a hacer toda esa teoría y decidirme de hacerlo, pero la asociación la monté en 2013. 2013. Has ganado muchos adeptos en estos últimos años, se han unido muchas personas a la causa de Yoliwani. Algunos sí se han unido, no, siempre hace falta más gente, pero realmente ahí tengo gente que me está apoyando, pero realmente el fondo estoy haciendo yo sola, es decir, yo me encargo de recaudar fondos y después me voy para allá yo a comprar los filtros de agua y voy yo al pueblo para implementarlo y explicarles también a la gente cómo funciona. María, si me permites, es que claro, Sandra es ella sola, es decir, ella se encarga de reunir todo el dinero y no va con la mercancía desde aquí hasta Guatemala porque solamente los fletes en avión o en barco le costaría más de lo que ha recaudado. Ella lleva todo el dinero y compra además allí en destino. Y además, pues eso, activa o reactiva la economía local. Con estos filtros los compra allí mismo, se los entrega, les enseña a cómo utilizarlos y yo creo que ese es el auténtico mérito, que es donde no llegan las grandes ONGs y no hay ayuda internacional ninguna, ¿no? Ni local. Claro, por eso es un doble valor el que tiene, valor por el valor que le echa. Porque además, como nos contaba antes, con ese asalto de los narcos, es que está poniendo en riesgo su propia vida. Claro. Y Sandra tiene su propia familia. Y aún así, ella no desiste en este empeño de llegar allí. Obviamente no se puede llevar el material desde aquí por todos esos obstáculos, pero una vez allí, Sandra, adquieres todo el material necesario y te trasladas hasta estos lugares recónditos, ¿no? Sí. Inimaginables, desde estos lugares más civilizados en los que vivimos. Sí, completamente. Los filtros sí los compro ahí, como dijo Chano.
Y después, claro, la distancia, también es la distancia y el calor. Después hay otro sitio donde estoy ayudando también que hace mucho frío. Estás ahí de verdad en la media de la nada. Y el último pueblo que cogí el año pasado, que es uno chiquitito, y el pueblo en sí es uno más grande, pero después hay otro pueblo que pertenece a ese, pero está debajo de una colina y lo encontramos por casualidad. Son 11 familias ahí que los niños solo comían cada 2 días. Van descalzos, están en lodo, hace frío. Y para mí ha sido lo peor que he visto en toda mi vida. Y he visto mucha pobreza en Guatemala. Ya, pero eso ya es una circunstancia extrema, ¿no? 2 días, o sea, comer cada 2 días, pies descalzos, suelo húmedo. Sí, sí, no, lo que hemos conseguido ahí es, en el momento nosotros el año pasado, en junio fui, entonces realmente para el otro pueblo para entregar los filtros de agua y después ya vimos ese pueblo abandonado, que el primer pueblo ya está lejos, pero ese está abandonado totalmente. Entonces el día siguiente volvimos, compramos paquetes de comida, de este arroz, pasta y todo lo que se puede guardar un poco también. Y después lo que hicimos ahora en Navidad, tuve suficiente dinero para montarles huertos. Entonces mandamos una persona también, siempre nos acompaña una persona que habla el idioma, porque ellos hablan cachiquel, que no tiene nada que ver con el español ahí. Y entonces les enseñamos cómo plantar las semillas, las verduras y todo esto. Les compramos cabras también y pollos para que ellos puedan empezar a autosostenerse y no depender solamente de nosotros. Chano, Sí. hablando de nosotros, ¿cómo todos nosotros, los canarios, que somos un pueblo solidario, nos podemos unir a la causa de Yolihuani? Pues la causa de Yolihuani es, pues, evidentemente es un apoyo, aparte del moral y del emocional, pues es una cuestión de material y crematística a través de la página web de Yolihuani, que la puedes encontrar por internet o de la propia dirección de Facebook. Ahí están todos los datos para poder aportar cantidades económicas y lo bueno o lo positivo es que, y vuelvo a insistir, bien las grandes ONG, pero sabemos que de cada 10 euros que entregamos a una ONG llega solamente el 60%, el 40% hay que pagar a todos en los administrativos, toda esa infraestructura humana, material y técnica que tienen, y Sandra que hace es que esos 10 euros que alguien pueda aportar, esos 10 euros se invierten la totalidad, el 100%, en ayuda de una manera directa a estas zonas, ¿no? Y tiene ojalá tuviesen más aportaciones de ciudadanos anónimos, pero hace muy poquito en Tenerife, recuerdas, ahí estuvo Maná, y por ejemplo Maná se ha implicado total y absolutamente, que lo cuente Sandra, que estoy hablando yo mucho, por Sandra, favor. ¿hasta Maná se implicó? Sí, cuando vino Maná el año pasado les vi, tuve un encuentro con ellos y me firmaron unos CDs para una subasta benéfica, porque quiero hacer un acto benéfico que todavía no tenía el tiempo para buscar sitios, porque lo hago en mi tiempo libre. Entonces tengo CDs para una rifa benéfica. Hace poco también estaba Malú dándome su apoyo también. Entonces poco a poco estoy intentando así hacerme un poco más conocer, a ver si más gente se anima en ayudar. Bueno, pues sí, por favor, anímense en ayudar. Me imagino que hay miles de formas de acceder. Hay muchas personas, caras, rostros conocidos que se suman a Yolihuani. Y Sandra, sinceramente reconocerte enormemente el valor que has tenido. Muchísimas gracias. Porque eres un ejemplo, y todo un referente para nosotros. Muchas gracias. Y Chano, por la parte que nos toca, supongo que tendrá su Facebook, sus maneras, ¿no? Claro, efectivamente, sí. En Facebook Yolihuani, Sí. Ustedes acuérdense, como ella me enseñó, ¿cómo me acuerdo yo del nombre de la ONG? Acuérdate de Yoli y de Juani. Exacto. Pero sin J, con H. Yolihuani. Yolihuani. Mira qué bien, fuente de vida, y yo creo que hay todo alma, que yo creo que aquí en Canarias somos ejemplos de solidaridad, y empezando por la compañera que ahora mismo nos está entrevistando, yo creo que es un magnífico camino y un magnífico nexo para poder demostrar esa solidaridad y altruismo de la ciudadanía canaria. Gracias por acercarnos tú también a Yolihuani, Chano. Muchísimas gracias, María. Un abrazo muy fuerte y Igualmente. gracias. Chano Quintana, Sandra Pugmayer, una bonita historia en torno a un gran gesto de solidaridad que nos conduce hasta Guatemala, hasta los lugares más escondidos, hasta los lugares más desfavorecidos. Allí los niños pues apenas tienen material escolar, el agua hay que filtrarla, no es potable. En fin, ¿qué les voy a contar que no hayamos conocido en este ratito de radio y que, como saben, entre todos podemos ayudar? 11:51, seguimos.